Vale, el tema de hoy se llama Integración de la información visual. Realmente es un título bastante ambicioso porque digamos que en este tema lo que queremos es ver cómo la información visual se combina, se recompone, porque, bueno, hemos visto de manera general que hay distintos caminos de información y que la información va por caminos diferentes, ¿no? Estoy hablando de Magno, Parvo y Conio. Al mismo tiempo, en visión de color, hemos visto que había unos canales acromático, rojo, verde, azul, amarillo. Y ya la semana pasada vimos que también para la percepción de contraste, pues lo que es la CSF, la curva de sensibilidad al contraste, realmente abarca una serie de canales para las distintas frecuencias espaciales, ¿no? Entonces, todo eso que va por sitios diferentes, por vías diferentes, tendrá que integrarse al final en alguna parte de nuestro cerebro, ¿no? Entonces, el título hace alusión a eso, a la integración de la información visual. Pero realmente, antes de hablar de integración, pues vamos a dar un amplio repaso a dos aspectos que no hemos visto hasta ahora, que son la visión de formas, ¿no? Reconocimiento de objetos, y la visión de movimientos, reconocimiento de objetos que se están desplazando en una dirección concreta, a una velocidad concreta. ¿De acuerdo? Entonces, esos aspectos están dentro de este tema y son previos a hablar de la información visual, perdón, de la integración de la información visual. Los contenidos, una introducción, visión espacial, la forma, visión espacial, la profundidad, la visión del color y la visión de movimientos, ¿no? Bueno, este esquema puede que no coincida exactamente con lo que tenéis colgado, creo que sí, ¿no? Pero bueno, podría variar ligeramente. Los contenidos son los mismos, eso seguro. Cambia el orden de exposición en todo caso. Bueno, ¿en qué consiste la percepción? Pues realmente el sistema visual lo que hace es interpretar las imágenes que recogen los ojos. Las imágenes que recogen los ojos no son más que una proyección del mundo exterior, ¿no? Y esto se hace, pues bueno, para tomar decisiones. Realmente todos los órganos sensoriales que tenemos, tacto, gusto, olfato, etcétera, la finalidad es la misma: obtener información del exterior para aprovecharla en nuestro beneficio, ¿no? Pero bueno, pues interpretar esas imágenes en caso de información visual a veces significa que estoy viendo la realidad, y otras veces significa que, bueno, que estoy viendo cosas que no son reales. Quiero decir, las ilusiones ópticas que todos conocemos, pues son interpretaciones del mundo exterior que bueno, que llevan a conclusiones erróneas. Muy bien, este esquema creo que ya lo hemos visto unas cuantas veces. Voy a poner el cursor. Y bueno, realmente lo que trata de representar es qué sucede en el sistema desde que se proyecta un estímulo hasta que se tiene una percepción final. Aunque ya lo vimos en el tema 1, pues vamos a darle un rápido repaso. El estímulo luminoso entra al sistema óptico. El sistema óptico pasa a los fotorreceptores, conos y bastones, y bueno, de ahí a la retina, donde pues sobresaltamos, damos más importancia a estas células ganglionales, que son ya las neuronas que
dan salida a la información a través del nervio óptico. Así que digamos que esto es en el interior del globo ocular. De ahí ya están estructurados los tres caminos de información: magnocelular, parvocelular y coniocelular. Bien, de lo que hemos visto hasta ahora de CSF y visión del color, pues podríamos ya concluir algunas cosas. En cuanto a visión de color, la información del acromático va mayoritariamente por este camino, por el magnocelular, mientras que las informaciones del canal rojo-verde están relacionadas con el parvo y el azul-amarillo parece que está relacionado con el conio. Y bueno, las distintas frecuencias espaciales, altas frecuencias espaciales, van por unos caminos, bajas frecuencias espaciales van por otro camino. Al final todo esto se proyectaba en el núcleo geniculado lateral, que bueno, hay un núcleo geniculado lateral en cada lateral de nuestro cerebro, un órgano pequeño del tamaño de una aceituna nomás, y simplemente hay una transmisión de información, ¿no? Hasta llegar al área V1, recordáis que no hay grandes intercambios de información, todo va por la manguera continua hasta llegar a V1. Área V1 es el área, el córtex visual primario, área de donde empieza la interpretación del mundo exterior, de la imagen. Si bien esto no es del todo cierto, porque hay algunos aspectos de la percepción que comienzan en retina. Ahora en 5 minutos vamos a ver uno de ellos. De área V1 se distribuye a otras áreas de interpretación. Área V2, que es un distribuidor, MT, que es la de movimiento, V3, que está más relacionada con visión de formas, y V4, que está más relacionada con visión de color. Y T, que lo recordaremos al final del tema, como siempre, la influencia de la memoria, del aprendizaje, y al final lo que hay es una percepción del mundo exterior. Estímulo luminoso, percepción del mundo exterior. Entonces, la percepción visual lo que hace es la integración de la información en una imagen final. Aquí ya no es una imagen óptica, sino que es una imagen cerebral. Y la finalidad es el reconocimiento de objetos para interactuar con el medio exterior, con nuestro entorno. ¿Cómo funciona nuestro sistema visual? Por ensayo y error. Podemos decir que hace una serie de suposiciones o lanza unas hipótesis. Por ejemplo, los objetos están al derecho, no están al revés generalmente. O sea que hay una posición lógica para muchos objetos. Los objetos sobresalen, la mayoría son convexos, ¿no? Tienen una estructura 3D. Y bueno, pues la luz en la naturaleza pues normalmente viene desde arriba, ¿no? Solo la luna pues van a iluminar desde arriba, ¿de acuerdo? En ocasiones era una posición casi horizontal, sí, horizontal cuando hay puesta de sol, salida de sol, pero en principio siempre va a ser una iluminación desde arriba, no desde abajo. Con estas hipótesis, nuestro sistema hace una interpretación, ¿no? Y si la decisión es errónea, lleva a una interpretación errónea del mundo exterior. En ese caso, lo que hace el sistema visual, podemos entender que es un sistema crítico, es cambiar estas premisas. Es decir, si algo ha fallado, bueno, pues a lo mejor la luz no venía desde arriba, o a lo mejor no se trata de un objeto convexo, sino que es cóncavo. Cambiando esas premisas, busca una nueva interpretación. De todos modos, hay algunas decisiones algunas
sí, algunas decisiones que no somos capaces de comprender, ¿no? Es decir, a veces llegamos a interpretaciones absurdas o imposibles de comprender. El cerebro, en este caso, está utilizando una información que excede los límites del sistema visual. Bien, pues aquí una imagen en la que, en principio, si asumimos que la luz viene desde arriba, que el objeto es convexo y que el objeto está al derecho, pues rápidamente interpretamos que esto es una figura humana. Bien, esto es un tren, bueno, un metro, ¿no? Si lo miráis un rato, puede cambiar la dirección de movimiento. A veces vemos que se dirige hacia ese túnel y al poco rato vemos que sale del túnel. Bueno, pues hay ocasiones en las que sucede esto. La interpretación de la información nos lleva a situaciones ambiguas en las que es difícil diferenciar qué es lo que está pasando. Vamos a ver este pequeño vídeo también relacionado con el cóncavo y el convexo. Atentos ahora. Bien, ¿qué sucede aquí? Pues es una ilusión óptica en la que al girar la máscara siempre, bueno, puede ser que haya personas que no, pero la mayoría de personas, la gran mayoría, vemos que el perfil de esa máscara siempre es convexo. Nuestro sistema visual tiende a interpretar que una cara siempre es convexa, no es cóncava. Ahí, si volvemos al esquema anterior, pues aparecía la memoria como algo realmente importante dentro del sistema visual. Pues aquí hay una prueba, ¿no? Siempre, siempre tenemos a interpretar que esto es convexo. Y a pesar de que esto es el interior de la máscara, lo vemos que sobresale hacia afuera. Ok. Esto, bien, nos sirve también para ver la importancia que tienen las ilusiones ópticas como sistema para interpretar cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? No es solo algo sorprendente, sino que, bueno, el tratar de explicar cómo funciona la ilusión óptica muchas veces nos lleva a sacar conclusiones importantes de cómo funciona el sistema visual, ¿no? Por ejemplo, lo que os acabo de contar de que la interpretación de una cara siempre va a ser como una estructura convexa. En este caso, pues otra ilusión óptica, la habitación de Amis. Esto está más relacionado con la perspectiva. Vamos a ver qué pasa. ¡Hala! Bueno, chico parece más alto, pero no. ¿Mm?
Una interpretación podría ser que al pasar por el centro de la habitación cambias de tamaño, te vuelves más alto o más bajo, ¿no? Pero eso sabemos que es absurdo. Bien, pues otra interpretación para explicar esto es que aquí hay una trampa de la percepción. Esta puerta debe ser más bajita que esta, ¿no? Aunque yo las vea del mismo tamaño. ¿Por qué las veo así? Bueno, porque esto realmente no es una planta rectangular como pensamos, sino que hay una construcción, eh, hay una construcción que parece simular, aquí no, en fin, no la vemos aquí ahora, cómo está construida la habitación de Amish, pero la podéis buscar la podéis buscar en internet, la encontráis rápidamente, es muy interesante. Voy a saltar aquí en esta flecha y me voy a la visión de formas. Es lo que os comentaba, que altero el orden en el que está estructurado el tema. Entonces vamos a hablar hoy de visión de formas. La visión de formas, su finalidad es distinguir, su primera finalidad es distinguir la figura del fondo, cualquier objeto respecto al fondo. Entonces, bueno, pues vamos a ver en primer lugar mecanismos, vamos a ver un solo mecanismo, un mecanismo que se utiliza para detectar bordes y que ya está a nivel de la retina, ya es un mecanismo, no es en área cortical, sino que es a nivel de retina donde se trabaja este mecanismo. Luego veremos los contornos subjetivos que son y la importancia que tienen. Y finalmente veremos los criterios de agrupamiento que utiliza el sistema para intentar separar qué es fondo y qué es figura. Bien, fijaros, si nos fijamos en el borde entre una zona más clara y una zona más oscura, en ocasiones sucede lo siguiente, aunque en esta figura no se aprecia excesivamente bien, en la próxima lo veremos mejor, donde en la zona negra la parte que está colindante se ve ligeramente más clara y la banda clara, la banda está gris, la zona que está colindante se ve ligeramente más oscura. Bien, eh, bueno, creo que os lo he dicho exactamente al revés, ¿no? Vamos a ver, vamos aquí, estas dos bandas en la frontera. Esta banda tiene toda la misma luminancia, tiene la misma luminancia en toda la extensión, y esta lo mismo, tiene la misma luminancia en toda su extensión. Sin embargo, perceptivamente, en este borde parece ligeramente más luminosa, la banda luminosa parece más luminosa en el borde y la banda más oscura parece más oscura en el borde que el resto de la propia banda. No sé si me explico, ¿no? Estoy comparando la frontera de la banda respecto a la totalidad de la banda. Entonces, esto es un gris clarito y al llegar al borde aparece levemente más claro. Y esto es un gris más oscuro, gris oscuro, y al llegar al borde aparece levemente más oscuro que el resto de la banda. Bueno, pues esto lo podemos explicar por campos receptivos oponentes. ¿Recordáis un campo receptivo oponente? Aquí he dibujado uno. Cuando la luz incide en el centro, se produce excitación y cuando la luz incide en periferia, se produce inhibición. La respuesta total de esta neurona
pues lo que hace es un balance entre la luz que hay aquí en el centro y la luz que hay en periferia. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso que estamos, pues bueno, aquí hay excitación en este área, incide luz y en periferia pues incide también luz, por lo tanto hay una cierta inhibición. Lo he dibujado demasiado grande, debería haberlo dibujado más pequeñito, ¿no? Porque si no pueden aparecer efectos raros. Imaginarlo más pequeño, no hay problema por ello. Ahora imaginemos otro que cae justo ahí, está mal colocado, un segundo. Ahí es donde yo quería colocarlo. De acuerdo. Entonces la zona excitatoria cae en la misma banda, por lo tanto tiene la misma luminosidad, recibe la misma cantidad de luz. Pero en el anillo periférico hay menos, en este caso recibe toda esta zona, sería equivalente a esto, pero la zona de aquí cae sobre esta banda que es más luminosa. Si es más luminosa, hay más inhibición. Entonces, hay más inhibición en las células que están interpretando ese borde. Por lo tanto, si hay más inhibición, esto se percibe más oscuro que el resto de la banda. Y es lo que tenemos aquí marcado. En la banda oscura, en la banda, sí, la parte oscura se ve más oscuro que el resto de la banda. Este perfil que tengo aquí marcado, digamos que es la percepción que tenemos. Entonces, en este lado de la banda se percibe más luminoso y en el otro lado más oscuro. Aquí aumenta, más luminoso, aquí más oscuro. Pues estas son las bandas de Mach, M-A-C-H. No es Mach con T, no es una palabra inglesa, sino que es el apellido de un investigador, creo que es alemán. De acuerdo, entonces, lo importante aquí, este fenómeno de las bandas de Mach lo que hace es resaltar las diferencias, resaltar los bordes de un determinado objeto, ¿no? En cuanto hay un borde de luminancia, pensar que cualquier objeto sobre un fondo tiene un borde de variación de luminancia, ¿de acuerdo? Entonces lo que está haciendo es resaltar esas fronteras, esos bordes que sirven para identificar posibles objetos, ¿no? Este es otro fenómeno que ya vimos, la inducción y la asimilación que van en la misma dirección. La asimilación era un fenómeno que lo que hacía era disminuir las diferencias con el fondo, de manera que interpretamos que esto es un mismo objeto, ¿no? Y la inducción pues será el fenómeno contrario, ¿no? Aumentar las diferencias con el fondo. Tanto un fenómeno como el otro son consecuencia de estos mecanismos que tenemos para detectar bordes. Bien, vamos a ver las 5 claves o 5 pistas que tenemos para diferenciar lo que es un objeto del fondo. Entonces, la primera sería la clave de contorno. La clave de contorno asume que todos los objetos tienen un borde, tienen un contorno y se tiende a interpretar que un contorno cerrado determina una figura, ¿no? Entonces, en esta situación, la existencia de un contorno cerrado supone que existe un objeto. Como generalmente interpretamos que los objetos son menores en tamaño respecto al fondo, se suele interpretar que el interior del contorno corresponde a un objeto y el exterior pues corresponde al fondo.
¿De acuerdo? Este segundo objeto que muestro aquí, ¿no? Pues lo identificamos por esa clave de contorno, pero en este caso al añadir un segundo componente que es el color dentro de ese contorno, pues potencia más esa clave y ayuda a diferenciarlo más fácilmente, ¿no? Entonces, clave de contorno: si sobre una superficie uniforme trazamos un contorno cerrado, el área incluida dentro de ese contorno se reconoce como figura y el resto de la escena como fondo. ¿De acuerdo? Esta definición que acabo de leer la podéis encontrar tanto en el material web como en el libro que os he recomendado, ¿no? De Dolores y mío. Otra clave para interpretar figura y fondo: el tamaño. Al objeto se le suele asignar un tamaño menor que al fondo. Entonces la clave dice: se suele asignar al objeto un tamaño menor que al fondo, porque es la situación más habitual. Y esto se pone de manifiesto aquí en esta figura que se conoce como la figura de Oyama o experimento de Oyama. Y bueno, ¿en qué consiste esto? Esto es una figura ambigua en cuanto a que interpretar qué es el objeto y qué es el fondo, pues no hay muchas pistas, ¿no? Entonces, bueno, estadísticamente la mayoría de las personas identificamos como objeto estos sectores más pequeños, negros, ¿no? Este es el objeto y el resto es el fondo, ¿de acuerdo? Menor tamaño. Claro, aquí ocurre lo mismo. La mayoría de las personas interpretamos que este es el objeto y en este caso el fondo es negro, ¿de acuerdo? Bien, pues esa es la clave de tamaño, asignarle menor tamaño a lo que es el objeto. Esto nos llevaría a una figura ambigua, que es esta que presento aquí ahora. En este caso, ¿qué es el objeto y qué es el fondo? No hay suficiente información y, bueno, la mayoría de las personas, pues aquí contestamos no sé qué es el objeto. Puede ser blanco o puede ser negro. Y bueno, volviendo a las ilusiones ópticas, pues nos encontramos con que la aplicación de este criterio pues nos puede llevar a fallos de la percepción. Fijaros aquí, de acuerdo al criterio que os he dicho de tamaño, criterio de tamaño, estos serían objetos. Encima está reforzado por el otro criterio que os he dicho de contornos. Lo que está dentro del contorno es el objeto. Sin embargo, esto es una figura trampa, ¿no? Porque si nos fijamos, estos son letras y esta es la palabra inglesa life, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues no siempre esos criterios van en la línea indicada. Otro criterio interesante, la clave de proximidad. Bueno, al objeto se le asigna una mayor proximidad al observador. Yo soy el observador. En este momento, para mí, el objeto es este. En este momento digo, porque esto es una figura ambigua. Yo podría interpretar, tienen el mismo tamaño los sectores y pues no hay un criterio de tamaño, ni hay otros criterios adicionales. Entonces, en el momento que yo identifico como objeto la cruz horizontal, para entendernos, asumo que este objeto está más cercano a mí y que el resto es el fondo, ¿no? Que es una cruz horizontal situada sobre un fondo con círculos concéntricos, probablemente. Bien, como es una figura ambigua, si la miro un rato, puede pasar que empiece a identificar este como objeto y en ese caso
lo veo más próximo a mí y esto se va al fondo. Bueno, clave de proximidad. El objeto se le asigna una mayor proximidad al observador. La mayoría de objetos pues sobresalen, son convexos y eso hace que lo que identificamos como objeto pues lo interpretemos como que está más cercano a nosotros. Hay una figura ambigua también que ayuda un poco a eso, a identificar esa clave de proximidad. Bueno, aquí la mayoría de las personas interpretamos que aquí tenemos, esto es curioso, atentos, un cuadrado, dos cuadrados, tres cuadrados, sobre ese cuadrado hay un triángulo que estoy marcando ahora y a pesar de que no hay bordes, interpretamos que aquí existe un segundo cuadrado, un segundo triángulo superpuesto al primero. Bien, de acuerdo a esta interpretación, tengo aquí dos círculos. Rápidamente interpreto que este está mucho más cerca de mí que este que está más abajo, más alejado. ¿De acuerdo? Y bueno, aunque lo vamos a ver ahora, esto se conoce como un contorno subjetivo, porque realmente no hay un contorno. Este triángulo no tiene bordes marcados, no tiene ese perímetro marcado. Sin embargo, subjetivamente nuestro sistema visual completa líneas donde no las hay e interpreta que esto es una figura, ¿no? Contornos subjetivos. Otro criterio más, creo que es el cuarto ya, la clave de luminosidad. Esta es difícil de ver, de hecho, bueno, muchos años cuando lo muestro la gente no se queda muy convencida. No sé si es la figura esta que no funciona muy bien o que no es tan potente como otros criterios. El criterio de la clave de luminosidad dice que lo que reconocemos como objeto, lo que el sistema visual reconoce como objeto, le asigna más luminosidad que al resto de la escena. ¿De acuerdo? Entonces, esta figura que tenemos aquí se conoce como el efecto Wolf. Wolf, en inglés creo que es lobo, ¿no? Efecto Wolf. O no, loop. Wolf debe ser zorro. Bueno, ¿qué más da? El caso es que el efecto Wolf, bueno, aquí hay un contorno subjetivo que me está marcando un cuadrado. La mayoría de personas interpretamos que este es el fondo y ese cuadrado que está tapando otras zonas es la figura que sobresale. Y ya en el momento que reconocemos esto como objeto, le asignamos más luz, más luminosidad al objeto que a la zona periférica. Eso supone, bueno, que si medimos la luminancia en cualquier punto de toda la zona blanca es la misma, las mismas candelas metro cuadrado. Sin embargo, en cuanto interpretamos que esto es objeto, nos parece más luminosa esta zona que la zona exterior. Bien, efecto Wolf y clave de luminosidad. El objeto es más luminoso que el fondo. Estas las vamos a saltar. La clave más, creo que es la última. ¿Qué es esto? Si no me dice nada, es difícil de interpretar. Si le doy la vuelta, esto es un molino de viento. Entonces hay una clave de significado. Clave de significado que dice así. Nuestro sistema visual toma como figura aquello que, además de destacar, tenga un sentido o un significado. Mala definición porque nunca la palabra debe incluir. La palabra a definir debe entrar en la definición. Así que vamos a dejarlo de esta manera. Nuestro sistema visual tomará como figura aquello que, además de destacar, tenga un sentido. Esto tiene un sentido como molino, no como otra cosa.
Bien. En ocasiones nos encontramos con que la clave de significado nos lleva a interpretaciones erróneas, como esta figura, que la vemos y decimos, bueno, pues es el famoso cuadro de Leonardo, la Mona Lisa, ¿no? Y no nos damos cuenta de que hay un fallo en la composición. Si le damos la vuelta, nos encontramos con que no solo es que esté enfadada que le hayamos dado la vuelta a la boca, sino que también los ojos están del revés. Vamos a ver qué tenemos aquí, si funciona. No funciona. Bueno, pues volvemos. Clave de significado. Aquí hay una figura oculta. Son manchas, pero el sistema visual siempre trata de identificar objetos conocidos. Ahí está la vaca. Otro ejemplo, las figuras ambiguas, las dos caras y el jarrón. En este caso es una fotografía y es claro que es un jarrón, pero esto visto como contornos se duda entre las dos caras enfrentadas o el jarrón. El sistema visual trata de reconocer aquellas figuras que tienen un significado. Entonces, aquí está. En esta está claro que esto es un jarrón, pero aquí pues ya cobra fuerza la idea de los dos rostros enfrentados, ¿no? El sistema visual siempre busca objetos conocidos, clave de significado. ¿De acuerdo? Bien, entonces, recopilando de manera rápida, os recuerdo los 5 criterios. Clave de contorno, interpretamos como objeto lo que está en el interior del contorno. Clave de tamaño, el objeto tiene menor tamaño que el fondo. Clave de proximidad, el objeto, una vez reconocido, está más cerca de nosotros que el fondo. Clave de luminosidad, una vez reconocido el objeto, es más luminoso que el fondo. Y clave de significado, el sistema siempre busca la opción que tiene un sentido para nosotros. Muy bien, los contornos subjetivos. Prácticamente ya os he dicho lo que son contornos subjetivos. Los contornos subjetivos son figuras que aparecen porque nuestra percepción completa y traza líneas o sí, donde realmente no las hay, ¿no? De alguna manera añade información a la figura, añade información a los datos que tiene. Bien, aquí pues para nosotros es más fácil interpretar que esto es un cuadro que está tapando a 4 círculos que pensar que son 4 círculos a los que les falta un sector. Bueno, mira, y aquí podemos volver a ver lo que era la clave de luminosidad en cuanto asumimos que esto se trata del objeto, a este cuadrado le damos más luminosidad que a lo que es el fondo. Los contornos subjetivos a veces funcionan y a veces no. Aquí funciona muy bien, aquí también, porque va interpretando, va cortando, superponiéndose, interpretamos que se superpone sobre figuras geométricas simples. Aquí no, realmente la figura es la misma. Esta figura de aquí sería la misma que esta o la misma que esta. Pero las cruces son figuras simples para nosotros y aquí no interpretamos que hay una superposición. Estos serían 4 cruces sin más. Los contornos subjetivos también se ven en figuras como esta. Aquí hay un perro dentro de esta imagen, ¿no?
Y bueno, me va a servir un poco también para introducir lo que va a ser el siguiente punto, que es la agrupación de elementos dentro de una escena, porque aquí básicamente lo que hay son manchas y lo que hace mi sistema visual aquí es decir, vale, pues estas manchas son del fondo y otras manchas que hay por aquí son del objeto. Me han dicho que hay un objeto, voy a buscarlo. Vale, si esto es la cabeza del perro, aquí aparece esa figura, aunque también es tan ambigua que otras personas ven aquí la cabeza del perro y entonces están mirando hacia allí y esa sería la figura. Este perro es un poco raro, ¿de acuerdo? Yo veo más claramente sería un dálmata, un perro de ese tipo. Esa figura y esta sería la otra que os digo, con esas orejas, ojos y hocico. Otro contorno subjetivo. Mi sistema visual está marcando límites donde no los hay. Aquí está, pues es para que os entretengáis un poco. Hay unos cuantos animales escondidos, no sé si había 7 o 9. Bueno, yo veo aquí uno y por aquí debe haber otro. Vale, eso parece una cabeza. Aquí hay uno o dos por lo menos. Vale, casi lo dejo para que busquéis y os entretengáis si tenéis tiempo y ganas, ¿no? Los contornos subjetivos se utilizan bueno, en publicidad y en marcas, ¿no? Fijaros todos estos anagramas que realmente conocemos desde hace muchos años y bueno, mi sistema visual completa este cierre en el anagrama de Adidas, le pone los pantalones al anagrama del whisky Johnny Walker, ¿no? Interpreta que esta llave, además de ser una llave, pues es el logo de una ciudad, que esto es un skyline, ¿no? Esto es una IBM y Adobe Acrobat, ¿no? Contornos subjetivos. Sistema siempre completa. Bien, y lo que os decía, otra manera de interpretar la visión de formas, ¿no? Y vamos a enfocarlo de otra manera. Quiero decir, lo que hemos visto hasta ahora eran las claves de reconocimiento de objetos, ¿no? Una serie de 5 claves o 5 principios que nos dicen cómo funciona el sistema visual. Y ahora pues vamos a ver el tema orientado de otra manera. Vamos a suponer que lo que hace el sistema visual es buscar partes de la escena que pertenezcan al objeto y partes de la escena que pertenezcan al fondo. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a centrarnos en la agrupación de elementos que pertenecen al objeto y cómo el sistema busca específicamente el objeto dentro de la escena. Vamos a ver 5 principios que se conocen como principio de proximidad, de semejanza, de mejor continuación, principio de destino común y principio de conclusión o unidad. Pues vamos a ver qué tenemos aquí. Mi pregunta sería, ¿cuántos elementos hay en esta escena? Entonces, bueno, evidentemente hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 elementos. Pero lo normal es interpretar que esto es un objeto, esto es otro objeto y así sucesivamente. Tengo 10 objetos, 10 objetos porque mi sistema visual agrupa los elementos, en este caso de 2 en 2,
de acuerdo al principio de proximidad. Estos están cerca, pertenecen al mismo objeto. Estos están cerca, pertenecen al mismo objeto. Estos están suficientemente alejados como para interpretar que pertenecen a objetos diferentes. El principio de proximidad dice: los elementos de una escena se agrupan, en muchos casos, no siempre, en función de la separación que hay entre ellos. Bien, vamos a fijarnos ahora en esta figura. Si os digo de agrupar los elementos, ya quizás habría duda. ¿Por qué? De acuerdo a un criterio de color, pues todos tienen el mismo color. De acuerdo a un criterio de formas, yo seleccionaría 4 elementos en vertical, 4 objetos quizá. Y de acuerdo a proximidad no tengo información porque están todos equidistantes. Los centros de estas figuras, de esta a esta, y la misma distancia que de esta a esta, de esta a esta, en fin, todas la misma distancia. Entonces, bueno, aquí el criterio que más pesa es el de semejanza, el principio de semejanza. Cuando la proximidad es igual para todos los elementos, el sistema visual tiende a asociarlos por semejanza de formas. Así que estos pertenecerían a un mismo objeto, estos a otro y a otro. Bueno, cuando metemos más información, lo que os decía, ya puede fallar. Esta es la misma figura que antes, solo que hemos introducido color. Entonces, aquí en esta situación, pues hay personas que tienden a aplicar el principio de semejanza por forma geométrica y otras personas que tienden a aplicarlo por color, ¿no? Se trataría de una figura ambigua en el sentido de que sería difícil separar fondo de objeto. Y aquí, pues bueno, pues tenemos un puzzle, un juego para, bueno, que poder reflexionar sobre qué criterio tiene más peso en cada presentación. En esta primera, las distancias son las mismas o prácticamente iguales, con lo cual no actúa el principio de proximidad. Aquí sí que actúa el principio de proximidad. Aquí puede haber es como la primera, pero tengo también un principio de semejanza, ¿no? Introducimos semejanza, lo mismo que aquí, grandes y pequeños, en fin. Está un poco pensada para que reflexionéis sobre qué principio tiene más fuerza, la proximidad o la semejanza en cada una de estas diferentes presentaciones. Probablemente no todos coincidáis, pero la mayoría de las personas sí que seguimos unos patrones comunes. Bien, vamos a ver esta figura. Así a primeras, a mí esto me parece que esto es un taco de madera y que este clavo atraviesa, creo que es este, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, existe un principio que se llama el principio de mejor continuación. Sí, el principio de mejor continuación, que es lo que yo os acabo de mostrar, ¿no? Se relacionan entre sí aquellos elementos, es decir, este y este los relacionan entre sí, que parecen seguir una misma línea simple. La línea más simple es la línea recta. Entonces interpretamos que esto es un clavo atravesando, es una línea recta. ¿Por qué? Porque la memoria interviene en el sistema visual. Yo sé lo que es un clavo, sé que es un recto, sé que normalmente se clavan en la madera. Todo eso ayuda a identificar el objeto y aplicar ese principio de mejor continuación, ¿no?
en ocasiones nos lleva a interpretaciones erróneas, otras ilusiones ópticas tenemos aquí. Principio de mejor continuación. Si ponemos, aparentemente aquí no hay continuidad, ¿no? Esto parece que salta ahí, aquí un poco para arriba y tal. O sea, esto no parece que estén alineados, para entendernos. Sin embargo, si cogéis un folio y lo colocáis sobre la pantalla, veréis que está perfectamente alineado. Hay un caso muy curioso que es el de la bandera británica, la bandera en fondo azul con sus dobles cruces, que está mal hecha para que se vea bien. Aquí está, fijaros, esta es la bandera British de toda la vida. No recuerdo, pero una es la cruz de San Andrés y la otra es la cruz de San Patricio o de otro santo, ellos saben. Bien, el caso es que aquí no hay duda, esta cruz está perfectamente diseñada, pero fijaros la continuación de la franja roja. Va por aquí, anda, y aparece en blanco, no aparece en rojo al otro lado. Y esta roja de aquí cruza y se va al blanco. Sin embargo, si la miráis, no tiene, esta es la bandera real, o sea, es realmente así. No, la percibimos como si hubiese una continuidad, pero realmente no la hay. Aquí nuestro criterio de mejor continuación es erróneo, ¿no? Es un tema de perspectiva. Leí que, bueno, que realmente la tuvieron que hacer mal a propósito para que se viera bien, que las primeras versiones de la bandera británica, pues la gente, los británicos, imagino, la miraban y decían, está mal hecha. Y entonces tuvieron que hacer este desplazamiento en la cruz, en esta cruz, para conseguir que la percepción fuera la correcta. Curiosidades. Bien, fijaros, esos son 3 puntos que se han desplazado y mantienen su distancia entre ellos, llevan la misma velocidad. Vale. El principio de destino común. Parece filosófico, principio de destino común. Estos 3 puntos tienen un destino común, van al mismo destino, van juntos. Para elementos en movimiento, se relacionan entre sí aquellos que llevan caminos paralelos. Es lo que ha pasado aquí, ¿no? Llevan caminos paralelos, mantienen velocidad, se interpreta que pertenecen al mismo objeto, que realmente es un triángulo que se está moviendo. Bien. Esto tiene que ver con algo que vamos a ver también luego, que es, y que sabemos, el sistema visual no trabaja con toda la información que recibe. No sería aconsejable porque procesar la información lleva tiempo y lo que interesa muchas veces es un análisis rápido. Entonces, para un análisis rápido simplemente nos interesa tomar información de una serie de puntos, en este caso los 3 vértices del triángulo, y comprobar que se mueven en la misma dirección. Todo lo que hay en el centro se asimila rápidamente que pertenece al mismo objeto, que es la misma forma. Muy bien, pues finalmente nos queda el quinto principio, que es el principio de unidad o conclusión. Fijaros en esta figura. ¿Cuántos objetos identificamos aquí? Bueno, el que es un poco rarito puede decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en fin. Perdón por lo de rarito. Quiero decir, no es lo más frecuente. La mayoría de personas interpretamos que aquí hay 3 círculos. Son 3 formas independientes. ¿Por qué? Pues porque entre varios posibles agrupamientos
nuestro sistema visual selecciona el que conduce a la percepción de una figura más completa o más compacta. Hablamos de figuras geométricas completas, conocidas, compactas, ¿de acuerdo? Eso es lo que sucede. Entonces, de manera rápida, vamos a recordar los 5 principios y vamos a hacer un pequeño descanso. Principio de proximidad. Pertenecen al mismo objeto los elementos que mantienen una cercanía, una proximidad. Principio de semejanza. Pertenecen al mismo objeto los elementos que tienen la misma forma, color, tamaño. Principio de mejor continuidad o continuación. El sistema visual traza líneas buscando la mejor continuación, la más simple, la mejor continuación posible. El principio de destino común, en elementos en movimiento, se interpreta que se siguen trayectorias paralelas y misma velocidad, aunque no lo diga, pertenecen al mismo objeto. Y finalmente, destino común. El sistema busca siempre las formas más completas o compactas. ¿De acuerdo? Muy bien, pues hoy vamos a hacer una clase corta de todas maneras. Vamos a hacer un pequeño descanso de 5 minutos, como siempre, y luego introduciré el tema, ¿no? La continuación del tema, que va a ser la visión de movimientos, ¿no?